Bueno, buenas tardes, días o noches. Bueno, mi nombre, primero que todo, es José de Jesús Ruiz Candelas. Vamos a presentar lo que viene siendo de la materia de instrumentación y control. Vamos a ver brevemente lo que viene siendo esta báscula. Obviamente ahorita se la muestro aquí en Google, lo que viene siendo la imagen de la báscula, y después lo vamos a ver en físico. Voy a mostrar un pequeño video en físico en donde vamos a ver cómo llegamos a medir y cómo se llegan a presentar los errores de medición conforme esta báscula o este instrumento de medición. Pero antes de ello vamos a hablar un poco de lo que viene siendo su historia. Conforme a su historia, la invención de la báscula no comenzó como incienta la báscula, sino todo se llevó a cabo a través de la balanza. Bueno, primero se hacían trueques, en los cuales los agricultores comerciaban lo que viene siendo de ganadería o cualquier otra cosa, por ejemplo, el trigo o con maíz, digámosle de esta manera. Lo hacían visualmente, lo cual ocasionaba muchos problemas y conflictos entre ellos mismos de que, no, tú me diste menos o yo te di más y esto no es justo, cosas así, etcétera, etcétera. Por lo cual se llegó a inventar la balanza. ¿Pero qué es una balanza? La balanza son aquellas que se llegan a presentar en formas, déjenme mostrarla aquí. Bueno, es un tubo el cual tiene dos orificios. En esos dos orificios se le colocan dos platillos, aquí está incluso, dos platillos, en los cuales se llegaba a colocar, por ejemplo, como mencionábamos, una cierta cantidad de trigo, y en el otro lado, o lo que iba a ser el trueque, se colocaba el maíz o con lo que se iba a intercambiar. Y esta balanza es lo que hacía, es quedar en equilibrio, haciendo que a los comerciantes y a los agricultores o a quien sea, les pareciera mucho más cómodo y más confiable. Y así fue pasando conforme los años y fue mejorando la balanza a un tipo de báscula. Pero ¿cuál báscula? Permítame un momento, por aquí estaba la imagen. A este tipo de báscula, en la cual se les colocaba un peso, un contrapeso, mejor dicho, y un platillo que viene siendo el principal o el principal fundamento de la balanza, en el cual se colocaba el platillo y un contrapeso. ¿Qué es lo que hacía este contrapeso? Lo que hacía es que se colocara a cierta distancia conforme a la vara donde estaba equilibrada, y esta se iba a mantener en un cierto peso ordinario, y este era, según la antigüedad, si no mal recuerdo, intercambiado por una proporción de oro o de moneda que se utilizaba en ese tiempo. Con ello así se fue mejorando lo que viene siendo el comercio, o los trueques también, mejor dicho. Para ello fue evolucionando, evolucionando, luego obtuvimos esta báscula, la cual es una báscula mecánica, porque después de toda esta todavía sigue otro fundamento, otra evolución de cómo tomar este peso o los pesos, que sería la báscula digital, pero de esa no hablaremos, sino de la báscula mecánica. En la que vamos a analizar viene siendo de este tipo de diseño, en la cual nos tiene aquí calculado que mide en gramos o en kilogramos. Incluso nos vamos a decir que es una báscula para cocina, ya que pues existen, si no mal me equivoco, tres tipos, lo que viene siendo de cocina, de mercado, de comercio y industriales. Ya depende para qué tipo, pero pues nosotros en nuestro caso veremos una de cocina simplemente, de la marca Lobo, contenido una pieza, nombre báscula mecánica para cocina, lo que decíamos, categoría básculas, especificaciones, está hecha de plástico, colores surtidos, en nuestro caso pues también es roja, y lo demás no importa, las medidas y todo lo demás, no. Esto ya en sí no lo vamos a ver, nomás quería mostrarlo para que se viera aquí y por si en el video ya en físico no se llegaba a notar también. Pero por mi parte esto sería de la historia y ahorita la muestro conforme a los demás datos. Bueno, como mencioné anteriormente, ya viene siendo aquí la báscula en físico, en donde viene por partes, en la cual viene siendo la báscula mecánica para cocina, la cual vimos en internet, pero con su sistema de apoyo que viene siendo para su sistema de medición, pues lo que viene siendo aquí llegas a colocar lo que viene siendo harina o cualquier cosa que vayas a pesar conforme
sea comida, o por ejemplo también puedes llegar a pesar limones y tomates o ciertas cantidades de sustancias con las cuales vayas a cocinar, ya que este instrumento es especializado para la cocina. Ya existen otros como los que mencionamos anteriormente, que vienen siendo industriales, por ejemplo, que digamos, pero eso ya tiene que ver más con las básculas digitales, ya que se llegan a utilizar productos químicos o sustancias químicas, las cuales ya llegan a causar daños si no se llegan a utilizar correctamente. Por ello nos enfocamos principalmente en lo que viene siendo de cocina y en la cual algo que tengamos en el hogar. Además de que no queremos algo que sea digital y sea muy exacto, porque queremos ver los errores comunes que llegamos a cometer al momento de tomar las mediciones. Por ejemplo, en esta báscula, sin ver todavía los errores, vamos a ver que está desbalanceada. Si la llegamos a colocar de esta manera, como se nos indicó hace en las clases, pues ya podemos llegar a ver que desde este punto de perspectiva, la aguja está un poco más a la derecha de lo que viene siendo el cero, lo cual nos puede decir que está desbalanceada. También podemos ver que su capacidad es de 4 kilogramos y va avanzando de 0.50 gramos. Ok, entonces cada línea de aquí va avanzando de 50 en 50, de 50 a 100, 150, 200, así hasta llegar a la cantidad de 4 kilogramos, que es su máximo. Para ello, y llegar a tener una medición, vamos a apoyarnos con una cajita en la cual tiene varias cosas, la cual vamos a llegar a pesar y vamos a ver cuánto es su peso real y los errores que se llegan a cometer al momento de pesarla. La llegamos a colocar. Si nos colocamos correctamente, podemos decir que pesa 650 gramos, ¿ok? Pero si llegamos a verlo desde otra perspectiva, vamos a ver que obtenemos otra medición, la cual si por ejemplo nos colocamos del lado izquierdo, podemos decir que pasa de los 650, casi llegando a los 700 gramos. Por ello, no es correcto medirlo de esta manera, ya que podemos ver que sobrepasa por 50 gramos. Si lo llegamos a ver desde una perspectiva más alta, igual se puede ver que está en una parte más abajo, en la cual no llega a los 650 y sobrepasa. Desde la parte de la derecha, es el contrario. Podemos observar que incluso desde aquí, podemos ver que es menor a 650, no por mucho la diferencia, pero se llega a denotar de una manera muy poco gradual. Entonces podemos llegar a ver que esos son los errores comunes que se llegan a cometer conforme este tipo de básculas, en las cuales son las mecánicas comúnmente, en donde primeramente llegan a estar desbalanceadas, como lo mencionábamos, y además, dependiendo desde el punto de perspectiva, lo cual lo estés haciendo, vamos a poder llegar a ver que no es lo correcto, dependiendo obviamente de la perspectiva. Por ejemplo, estando aquí de esta manera exacta o desde enfrente, podemos llegar a denotar que estamos midiendo correctamente. Y como mencionábamos anteriormente, este instrumento se utiliza principalmente para la cocina. No es una báscula la cual llegues a denotar o utilizar en una industria por hechos lógicos, obviamente. Por mi parte es todo. Mi nombre es José de Jesús. Sería por mi parte. Y nos pasamos con nuestro siguiente compañero. Uno de los instrumentos que nosotros escogimos pues fue el Vernier, el calibrador Vernier o pie de rey, como muchos otros le conocen, que en el año de 1550 el científico portugués Pedro Nunes ideó un elemento de precisión utilizado en instrumentos de medición a partir del metro. Inventó en 1514 el nonio, un dispositivo de medida de longitudes mediante escala auxiliar. El sistema consiste en una regla sobre la que se ha grabado una serie de divisiones según el sistema de unidades empleado y una corredera o carro móvil con un fiel o punto de medida que se mueve a lo largo de la regla. Bien, como sabemos, pues el calibrador Vernier se compone de dos partes: nuestra escala fija, que sería esta, y nuestro nonio, que sería esta parte de aquí, que tiene algunas marcas grabadas por ahí. Luego nos dice que aproximadamente en el año de 1620 el matemático francés Pierre Vernier adaptó el nonio a un nuevo instrumento de medición llamado calibrador Vernier, que sería pues ya todo completo.
o calibrador pie de rey, garantizando mediciones mucho más confiables y precisas para la compra e intercambio de productos. A este científico se le atribuyó la invención de la regla de cálculo, y pues actualmente este instrumento tiene muchas aplicaciones en la industria, ya sea la tornería o mecánica, que como pues nosotros ingeniería mecánica pues sí llegamos a utilizarlo mucho, además de sus infinitos usos en la industria como el área de control de calidad, ¿no? Dado que es un instrumento pues muy preciso. Luego nos dice que el calibrador Vernier pues tiene la figura parecida a la de una L. Cuenta con un lado mayor con superficies guía donde se desliza el cursor. Este cuenta con puntas para mediciones externas e internas. Está además el sistema de lectura. Este puede ser una escala de Vernier, un indicador de carátula o una pantalla digital. Existe un gran número de variaciones a este diseño ofrecidas por los distintos fabricantes de instrumentos. La calibración del Vernier pues se realiza a un alcance de 0 a 150 milímetros, que pues serían como 15 centímetros, y la división mínima de 0.05 milímetros, que sería pues como lo más pequeño que puede llegar a medir, con condiciones ambientales de temperatura de 20 grados Celsius a más o menos, ¿no? Esto porque pues como bien sabemos se puede ya dar una expansión o contracción de los materiales, dado que es metal, y pues esto afectaría la calibración, no tendríamos medidas tan exactas. Luego tenemos los errores en su uso, entre los cuales tenemos pues el error de ave. Se considera que entre el cursor y las superficies guías existe un huelgo que permite deslizamiento y además un error. Se supone que un ajuste tal que, conociendo la dimensión del cursor que apoya en la superficie guía, se puede estimar que el error sobre la línea de medición. Bien, el error de ave pues es una falla en el, pues digámoslo, en el ajuste de nuestro calibrador Vernier, dado que pues nuestras mordazas o superficies para medir pues están un poco, digamos, flojas y se nos pueden llegar a holgar, ¿no? Entonces pues eso no nos daría mediciones exactas. Luego tenemos el error de paralelaje, que nos dice: la escala de Vernier está graduada con un número de divisiones iguales en n-1 o n+1, división de la escala principal. Las diferentes formas de dividir la escala Vernier hacen diferentes divisiones mínimas. Pues como ya vemos, pues está graduado nuestro nonio en 8 líneas o bien en milímetros, porque pues las superiores se utilizan usualmente en pulgadas. Entonces nuestros errores pues serían en coincidencia, no paralelismo de las líneas. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, pues podría variar, ¿no? O sea, si cambiamos el ángulo de visión, pues podría variar nuestra coincidencia de las líneas, que eso también podría ser el error de resolución, que pues esto depende del operador. Bien, entonces vamos a realizar la medición de alguna pieza, por ejemplo, el diámetro interior de esta cinta, ¿no? Vamos a utilizar nuestra superficie de mediciones interiores, que sería este de aquí. Y pues procedemos a abrir nuestro calibrador Vernier hasta dar la apertura necesaria, ¿ok? Si podemos observar, nos estaría coincidiendo nuestra línea número... Ahí está. Nuestra línea número 7 de la escala del nonio, que sería esta de aquí, nos coincide con la línea de un medio, que sería 15/128, si mal no recuerdo. Entonces eso sería nuestro diámetro interior en la cinta. Pero podemos tener un error si
por ejemplo, cambiamos nuestro ángulo de visión, ¿no? Entonces podríamos ver que está coincidiendo la línea número 6 y podríamos decir que son 7/64 avos. O bien podríamos tener un error de paralelismo y ver que no coincide ninguna de nuestras líneas. Eso sería también otro error. Y pues más o menos así se utilizaría un vernier. Este es un termómetro de mercurio. Este pues está hecho de cristal y aquí tiene mercurio en esta parte. Este pues aquí detecta la temperatura y hace que el mercurio se dilate. Entonces al momento de dilatarse el mercurio se mueve por aquí. Y aquí pues ya están las medidas. Y no sé si se ve, por ejemplo aquí, pues yo lo probé conmigo. Y ahí se puede ver, aquí en esta parte, ahí se ve que el mercurio recorrió esto. Que pues aquí, viéndolo, podemos ver que yo tengo 36 de temperatura. El termómetro fue inventado por Galileo Galilei. Este tuvo la idea de colocar una escala graduada junto a un tubito de cristal. Ya después, su amigo llamado Sanctorius, que era un doctor, inventó el primer termómetro clínico, que era parecido a este. Este era un tubito igual de cristal, tenía sus líneas marcadas y tenía un líquido, creo que era alcohol, y era, pues estaba con colorante, y esto hacía que pues ya lo metía a la boca de los pacientes y igual el líquido se dilataba y ya marcaba dónde era, pues sí, dónde estaba la temperatura del paciente. Ya después, ya con el tiempo, o sea, ya el que inventó fue Daniel Gabriel. Fue en el año de 1715 en Alemania. Este físico tuvo la idea de sustituir el alcohol por el mercurio. Y así introdujo una nueva escala de medición que ha perdurado hasta nuestros días. Este pues es más común que lo usen en el área de la salud para medir la temperatura de los pacientes, ya que pues es muy práctico. Pero en el año del 2017 2007, estos los prohibieron, ya que el mercurio es tóxico. Entonces pues cuando lo rompían, que era el error más común, romperlo, porque pues sí, es de cristal, es frágil, lo rompían y el mercurio se salía. Entonces, como por lo mismo que es tóxico, pues lo tenían que estar limpiando con guantes de goma y así, para evitar tocar el mercurio, porque es tóxico. Para finalizar este video, vamos a analizar la importancia y el uso correcto de los instrumentos de medición. Primero tenemos la importancia, ya que dichos instrumentos nos pueden permitir medir magnitudes asociadas con procedimientos. Un buen manejo de los instrumentos es indispensable en nuestra vida cotidiana y en procesos industriales. Entre algunas de sus funciones tenemos controlar procesos productivos realizando las mediciones pertinentes, como por ejemplo el del caudal, el de la presión, la de la temperatura y etc. Mantener uniformidad en los productos según los parámetros establecidos. Permite el análisis de variaciones en variables de un proceso y realiza algunas actividades con precisión, como por ejemplo pesar, medir y cosas así por el estilo. Ahora toca analizar el uso correcto de los instrumentos de medición. Tenemos en primer lugar seleccionar el instrumento apropiado para así tener en cuenta el espacio para tomar la medida y la calidad. Número 2. Verificar la limpieza antes de medir
para así evitar errores en la medición. Número 3. No colocar el instrumento encima de la maquinaria, ya que el movimiento o el calor de esta misma puede ocasionar que se descalibre el instrumento. Por último, el número 4 dice guardar el instrumento en su lugar adecuado para así evitar daños y desajustes que afecten su vida útil.